Hola, yo soy la profesora Fátima, este es mi canal Español con Fafá. No se olviden de darle un me gusta cuando terminen de ver el video, de que se puedan suscribir a mi canal para que puedan llegar a más personas y juntos continuemos aprendiendo el idioma español. Vamos, les tengo hoy algunas indicaciones o algunos tips de cómo yo conseguí aprender el idioma portugués. Y estas indicaciones, estos tips, ustedes pueden plasmarlo, ¿ok? Con el idioma español. ¿Vamos a aprender más? ¿Vienen conmigo? Ok, entonces, vamos a continuar. Les voy a decir el primer tip o la primera indicación en la cual cómo yo aprendí portugués. Yo quiero que todos estos tips que les voy a dar hoy lo plasmen para el idioma español, porque ustedes están aprendiendo el idioma español. En mi caso, yo tenía que aprender el idioma portugués, entonces les voy a dar la primera indicación. En esa época que yo llegué en el 2010 aquí a Brasil, yo vivo en San Pablo. Entonces, no existía Netflix. No. ¿Qué es lo que yo hacía? ¿Cómo es que yo conseguí aprender? Lógico, yo busqué una profesora de portugués, en este caso, ¿no? Y como en mis tiempos libres, porque yo estudiaba 2 veces por semana con mi profesora, pero los otros días yo tenía que practicar, porque era una necesidad urgente, porque yo ya estaba aquí, en un país que la lengua era muy diferente. Yo hablo español, mi lengua materna, pero tenía que aprender el portugués. Entonces, en esa época, ¿qué es lo que yo hacía? Primero, yo veía noticias, veía novelas. ¿Qué más hacía? Obviamente, en las novelas yo no podía colocar subtítulos, no, porque no había esa opción en ese entonces con los televisores, ¿no? Y era una novela que yo no veía en YouTube, sino yo la veía en mi horario que yo conseguía, porque en esa época no tenía mucho tiempo, entonces yo no podía colocar, ¿no?, en YouTube por cuenta del tiempo. Pero la indicación era que yo veía tanto las noticias como las novelas, ¿ok? Yo tenía al lado un cuaderno, un lápiz o un bolígrafo y un diccionario. Entonces, cuando ellos continuaban obviamente con el rodaje, ¿no?, o continuaba la novela, continuaban las noticias, yo anotaba la palabra como yo la escuchaba, porque hay todas esas cosas del español con el portugués. Si yo escucho una palabra, la pronunciación, por ejemplo, yo escuchaba internet, entonces yo escribía como la pronunciaba, pero ahí yo buscaba en internet y no existía esa palabra, entonces yo iba relacionando, mi cerebro iba a 1000 para saber qué ellos estaban pronunciando, y depende del contexto, de lo que ellos hablaban, yo también escribía un poco, ¿no?, para ver la pronunciación y cómo yo podía escribir lo que ellos pronunciaban. De esa manera, en mis tiempos libres, yo conseguía hacer esa primera indicación. La segunda indicación es de que colocar el celular en el idioma que estás aprendiendo. En ese caso, yo lo colocaba en portugués para ver cómo era encender, cómo era apagar y todas las configuraciones o los ajustes que son muy diferentes en español. Mi celular en portugués, y yo iba aprendiendo de esa manera, tanto las redes sociales, todo lo coloqué en portugués para yo poder aprender el vocabulario, ¿sí? Mi tercera indicación es escuchar podcasts, escuchar música. En relación al podcast, yo me daba 10 minutos todos los días fuera de mi clase de portugués, escuchar un podcast, porque ahí yo conseguía obtener mayor y mejor vocabulario, no solamente de lo que yo aprendí en las clases, sino de repente un poco más técnico, un poco más de negocios o también del día al día, del cotidiano.
yo me enriquecía más, ¿no? Y también yo no dejo, hasta el día de hoy yo sigo teniendo mi cuaderno, soy un poquito aún creo a la antigua, no sé, pero sigo teniendo mi cuaderno y yo ya tengo ahora por orden alfabético, en donde yo coloco la palabra en portugués, ¿ok? Y la traduzco al español para saber el significado. Entonces ahí yo puedo obtener más vocabulario para yo poder hablarlo en mi día al día, utilizar las palabras que yo voy aprendiendo para poder hacer crecer mi vocabulario en portugués. En el caso, ustedes tienen que hacerlo en español. Eso es en relación al podcast. En la música, a mí me encanta un aplicativo, no sé si ya lo conocen, el que se llama Lyrics Training. Este aplicativo, ¿ok? Es muy bueno porque tiene varios idiomas. Tiene español, tiene portugués, inglés y otros idiomas más que ustedes pueden practicar. Es buenísimo. Tiene para hacer karaoke, tiene para que ustedes completen la palabra y la escriban, ¿ok? Pero también tienen para clicar la palabra que escucharon, pero que en la letra está en blanco. Es buenísimo. Yo le indico bastante a mis alumnos este aplicativo de Lyrics Training. Es muy chévere. La cuarta indicación es que la ventaja era de que yo estaba inmersa con el portugués. Entonces yo tenía que aprenderlo sí o sí rápido para yo poder comunicarme con las personas de aquí. Entonces era una necesidad inmediata. ¿Qué es la forma que yo hacía? Yo salía a la calle. Yo me iba, por ejemplo, a los parques, me iba a las librerías para escuchar a las personas cómo hablaban, en el metro, en el ómnibus. Lógicamente, los cobradores, los conductores, los choferes de los autobuses, ellos rápidamente percibían que yo era extranjera. Mi fisonomía y mi pronunciación. Mi pronunciación hasta el día de hoy no consigo, mi acento es muy fuerte, pienso yo, ¿no? Entonces todos hasta el día de hoy perciben que yo no soy brasileña, obviamente, ¿no? Pero yo pronunciaba, yo no tenía, al inicio sí, no les miento, voy a decir la verdad, yo tenía miedo a hablar y trataba de hablar lo más poco posible. Pero ahora no, ahora ya me arriesgo. ¿Por qué? Porque de los errores aprendemos y se nos queda aquí en la memoria, se nos fija. Entonces ya lo hago, ¿no? De esa manera yo salí a la calle y de repente, como yo soy un poco amiguera, a veces hablaba con alguna persona por cualquier cosa, le preguntaba y a veces iniciábamos una conversación y obviamente la persona percibía que yo no era de aquí por mi acento. Siempre me decían, eres de tal sitio. Y yo, no, soy peruana. Pero bueno, esa es la cuarta indicación que yo les hago para que ustedes, en este caso, ustedes puedan tal vez buscar grupos, ¿no? De que personas que hablen español o personas que tal vez ya están en un nivel avanzado y hablarlo, no tengan vergüenza porque errar es humano y aprender es divino. La quinta indicación es de que en mis tiempos libres también yo me daba, por ejemplo, lo hacía 3 veces a la semana más o menos, leer. La lectura es muy bueno, pero leía, visualizaba la palabra, cómo se escribía y yo la pronunciaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo leía en voz alta, yo pronunciaba las palabras. Eso ayuda muchísimo. A mí me ayudó muchísimo. Me daba 10 minutos, 3 veces a la semana, para poder tener el vocabulario, ¿no? Para poder ver cómo se escribía la palabra y yo no equivocarme al escribir en portugués. Obviamente, siempre yo tenía mi cuaderno, mi lápiz o bolígrafo, ¿okay? Y un diccionario para ver qué es lo que decía, qué significaba, para poder entender mejor el contexto de la lectura. Esa es mi quinta indicación, ¿sí? Mi sexta y última indicación es de que pueden practicar aquí con mis videos en mi canal Español con Fafá, que sería una buena indicación. ¿Por qué? Porque mis videos los hago en español, el subtítulo también tiene español y también tiene portugués para que ustedes más o menos vayan aprendiendo y ver lo que yo pronuncio y lo que es en portugués.
¿ok? Entonces no se olviden de practicar siempre el idioma que estén aprendiendo. Esa es la manera como yo lo hacía y espero que estas indicaciones les sirvan a ustedes para que puedan aprender el idioma español, ¿ok? Entonces no se olviden de darle un me gusta y nos vemos una próxima. ¡Chao!